Vamos orando antes de nada. Señor, te damos gracias por esta hora. Bendice este grupo de hermanos que estamos capacitándonos, Señor, desarrollando. Tal vez algunos es la segunda vez que van estudiando esta misma doctrina, pero Señor, de hecho con nueva información, con más profundización, y dirige sus vidas y bendice sus vidas, Padre. Gracias por esta hora. Amén. Hermanos, en el discipulado, recordemos, ¿quién recuerda qué era el discipulado? ¿Quién recuerda qué era el discipulado? Antes de desarrollar la... A ver. Fernando lo había grabado con Brian. ¿Qué era el discipulado, hermanos? ¿Recuerdas, Beatriz? ¿Qué era el discipulado? ¿Qué era el discipulado, hermano? Sinónimo de enseñanza, hermano. Sinónimo de enseñanza, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermana Joyce? ¿Qué era el discipulado? Hacer discípulos. Ya, pero ¿qué era? Hacia la madurez. Ajá, claro. Recuerden, hermanos, que el discipulado no es dar una lección. ¿Sí? O sea, las lecciones es parte del discipulado, pero no es el discipulado eso. ¿Sí? O sea, a veces uno dice, y hay personas que dicen, pastor, ya terminé mi discipulado. Pero el discipulado nunca se termina. Porque el discipulado, ¿qué? Es el proceso que está pasando en una persona para que crezca a la semejanza de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé que una persona está creciendo a la semejanza de Cristo? ¿Cómo yo sé? Entonces, hay cuatro áreas que hay que trabajar para evaluar ese proceso de crecimiento. Y eso, terminando el módulo, lo vamos a desarrollar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que estar evaluando. Por ejemplo, una área, ¿no es cierto?, del crecimiento es el conocer. Eso es, por ejemplo, lo que sucede cuando yo me reúno y le doy ¿qué? El estudio. Es el conocer. ¿Por qué? Porque está recibiendo la persona información, está recibiendo conocimiento bíblico, está recibiendo conocimiento doctrinal, ¿no? Pero el discipulado no solamente es el conocer, porque una persona puede conocer, ¿sí? Y sin embargo no crecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tiene que pasar, hermanos? Viene la otra área, que es el ser. ¿Qué es el ser? Es que lo que yo voy aprendiendo, ¿no es cierto?, me va ayudando, yo voy obedeciéndolo, yo voy haciendo la voluntad de Dios y va transformando ¿qué? Mi vida. Por ejemplo, si a mí me enseñaron que congregar es importante, que leer la Biblia es importante, que orar es importante, ¿no es cierto?, y yo no lo hago, ¿va a afectar mi ser? No, voy a seguir siendo lo mismo. ¿Sí? Y si me enseñaron que yo tengo que dejar de hablar malas palabras, si yo sigo hablando lo mismo, entonces no está pasando, no hay un cambio ¿qué? En mi ser. Solamente hay un cambio, solamente ¿qué? Solamente el conocer. Pero el ser también tiene que ser transformado. O sea, tiene que haber una transformación. Yo tengo que ser diferente. ¿Cierto? Tiene que verse cambios en la persona. Si sigue hablando, ¿no es cierto?, con el mismo tipo de lenguaje. Y podemos ver otras áreas también, ¿no? Pero no solamente es importante el ser. También es importante ¿qué? El hacer. ¿Y qué es el hacer? El hacer ya tiene que ver con, por ejemplo, si a mí me dicen que yo debo compartir mi fe con otro, ¿qué debo hacer? Debo compartir mi fe. Si a mí me dicen que yo debo ¿qué? Por ejemplo, orar por alguien, yo debo orar por alguien. Es el hacer. ¿El hacer qué? La obra del Señor, el hacer un ministerio del Señor. Pero si yo todo el tiempo, porque hay gente que es así, hermano, hay gente que conoce la Escritura, pero no está involucrado en nada de la obra del Señor. Entonces, si yo estoy en una célula, ¿qué hago? ¿Qué es el ser? El hacer, perdón. Estoy orando por alguien, lo invito a alguien, ¿no es cierto? Estoy de repente cantando o orando la Biblia, o leyendo la Biblia. ¿Ese es el qué? El hacer. Porque hay que hacer. Recuerden, el conocer, el ser y el hacer. O sea, esos
Eso es, hay que trabajarlo. Pero además, hermanos, hay un elemento que es importante, que es el vivir en comunidad. ¿Y el vivir en comunidad qué significa? Que yo puedo conocer, puede estar transformado, puede haber un cambio en mi vida personal, ¿verdad? Puedo estar haciendo la oración, pero yo no tengo comunión, yo no tengo compañerismo, yo no me uno a ningún grupo, yo no me uno, o sea, ustedes se van a dar cuenta, no quiero que piensen, pero hay personas que a veces en la iglesia, nada que ver con involucrarse, ¿qué? En algún grupo de servicio. Nada. Y recuerden que la vida cristiana no se vive, ¿qué? Solo. La vida cristiana siempre se vive en compañerismo. ¿Por qué, hermanos? Porque, claro, es fácil vivir solo, pero en el cielo no vamos a vivir solos. En el cielo, ¿qué vamos a vivir? En comunidad. Y para eso yo tengo que aprender a vivir, ¿qué? Aquí, en la tierra. ¿Se han dado cuenta los casados que una cosa es vivir solo y otra cosa es vivir juntos? Y ahí hay que aprender a vivir, ¿qué? Aprender a sobrellevarnos, aprender a ceder, ¿sí? Y a veces eso también, hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero hay hermanos que ya lo han experimentado y dicen, pastor, me he dado cuenta que una cosa es cuando yo vengo, asisto, me llevo bien con la gente, pero otra cosa es cuando ya me involucro a trabajar en un ministerio y a veces yo no lo hago y alguien me llama la atención, eso no me está gustando. Digo, hermano, esa es la parte de vivir, ¿qué? En comunidad, ¿sí? Antes que me olvide. Entonces, en conclusión, Ya. ¿qué es el discipulado? El discipulado, entonces, es el proceso de crecimiento que sucede en una persona, ¿sí? No es lo que yo hago, es lo que ocurre, ¿qué? En la persona con la que yo estoy, ¿qué? Acompañándole el crecimiento. Ahora, entonces la pregunta era, ¿y cómo yo sé que está esta persona madurando la semejanza de Cristo? Tengo que ver 4 áreas, ¿verdad? Por eso, hermanos, a eso iba. Que cuando tú tienes tu próxima reunión con esa persona, tú no solamente le preguntes, ¿qué recuerdas de la lección pasada? No le preguntes solamente, ¿cuál es el versículo que memorizaste la vez pasada? Y si te contesta, tú dices, este hermano está aprendiendo. No, espérate, pregúntale, hermano, ¿leíste tu Biblia? Hermano, ¿recuerda estas tareas que lo hiciste? ¿Oraste por alguien? ¿Compartiste tu fe con alguien? Y si tú lo ves que eso no está pasando, ¿el discipulado qué? No se está dando. Por eso que el discipulado no hay que reducirlo, ¿qué? A lecciones. Por ejemplo, mi hermano ya terminó su proceso de la primera fase de ayudarle a alguien hacia el primer módulo. Y la persona terminó y no se quiere bautizar. La pregunta es, ¿ha ocurrido ahí el discipulado? ¿Está creciendo esta persona? No, no está creciendo. Recuerden. E incluso va a llegar el momento que esta persona ya va a avanzar, de repente ya es miembro de la iglesia y tú la has ayudado, ¿verdad? La has ayudado. Y ahora tú le dices, hermano, mira, ve, hay un nuevo convertido, hay una nueva persona. O él te dice, mira, hermano, hay una nueva persona que ha ganado, que está... Y tú le dices, hermano, mira, muy bien, ayúdanos discipulando. Y él te dice, ¿qué? No lo puedo hacer, hermano. Uy, yo estoy recién, yo estoy nuevo. ¿Recuerdan de la historia de los navegantes? ¿Qué dijo el fundador de los navegantes? ¿Recuerdan cuando le vino, no es cierto? Y le dijo, hermano, mire, he ganado una nueva persona, usted me ha discipulado, pero quiero que lo discipule lo mismo que hizo conmigo. ¿Qué le dijo él? Si yo lo hago, ¿no es cierto? Eso no estaría bien. No, pero ¿cómo no lo va a hacer? Si eso es lo que usted... No, dice, yo no lo voy a hacer. Pero entonces, ¿quién lo va a hacer? Bueno, tú tienes que hacerlo. No, pero ¿cómo lo voy a hacer yo ¿cómo lo voy a hacer yo esa tarea? No, yo no puedo hacerlo. Bueno, le dijo, si tú no eres capaz de hacerlo, yo he fracasado como discipulador. ¿Me das cuenta? ¿Qué dijo? Yo he fracasado como discipulador. ¿Y por qué había fracasado como discipulador? Es la pregunta. ¿Por qué había fracasado? Porque no aprendió. Claro, no creció en la parte de ¿qué? Del hacer. Porque ahora hay que hacer. Recuerden Jesús,
y de hacer ¿qué? Discípulos. Entonces esta persona tal vez avanzó en la parte del conocer y quizá en el ser, pero no está dispuesto ¿qué? A hacer. Y ese es crecimiento. El hacer es crecimiento. Entonces hay personas que a veces, hermanos, ya van avanzando, están muy interesados, pero cuando dices, hermano, mira, hay que congregar, hay que asistir, hacerlo, no, che, que no tengo tiempo. ¿Qué no está creciendo en comunidad? En comunidad. Sí, recuerden que el temor es natural. A ver, a todos nos pasa eso el temor, hermanos. Miren, cuando yo llego al seminario, yo llego al seminario, ya me comenzaron el primer año, y luego me dijeron que tengo que predicar. En ese tiempo éramos más o menos un promedio de 100 alumnos. Predicarlo a 100 alumnos, y ahí están al frente tus profesores, es otra cosa, ¿no? No, hermanos, uno no quería que llegue esa hora. Ojalá alguien decía, yo, hermanos, dije, me enfermo ese día, entonces me escapo de esto. Pero no, uno tiene que, entonces, siempre hay temor, siempre hay miedo, ¿no es cierto? Eso es lo normal. ¿O acaso recuerden, qué le dijo Josué? No, yo no lo voy a hacer. El Señor es que mira que te mando, después se va a hacer. Sí. Entonces, ¿a dónde voy, hermanos? Que en este proceso que ustedes están enseñando, procuren revisar si se está dando solamente el conocer, se está dando el ser, está habiendo cambios, se está dando el hacer y se está viviéndose en comunidad. Porque eso es que crecer a la semejanza de Cristo. Porque claro, crecer a la semejanza de Cristo suena bonito, pero eso tengo que medirlo. Entonces, mi tarea como discipulador es la próxima vez que yo me encuentro, ¿verdad?, con él, yo tengo que preguntarle. O sea, no solamente dediques tiempo para exponer tu lección, dedica tiempo para conversar con él. Que no se vea tampoco un asunto sí, presión, ¿no? Sino que se vea como, o sea, que tú le preguntes. Recuerden cuando les hablé, la señorita que dijo, yo no quiero bautizarme, el hermano había dicho, entonces yo fui y conversé para escucharle cuál es la razón por la que no quiere bautizarse. Y después que ya vi cuáles eran sus razones, que no eran ¿qué? Razones que tenían valor. O sea, esas razones tenían un mal concepto del bautismo. Cuando corregimos ese concepto y le vuelvo a preguntar, ¿deseas bautizarte? Ah, me dijo, sí, entonces. Claro, ¿qué significa? Que había tenido un concepto, ¿qué? ¿Erróneo de qué? Del bautismo. Entonces, hay que conversar con esas personas. Si no está haciéndolo, ¿no es cierto? Las tareas que le damos es porque tal vez tiene un concepto erróneo, ¿no? Y hay que ayudarlos a corregir. Porque si no los ayudamos, ¿qué pasa? Cuando se da uno discipulado, a veces le recibe y después es cuando no quiere. Sí, suele pasar eso. A veces hay que tener paciencia, hay que orar, hermanos. No siempre nos toca, hermanos, buenas personas. Mire, cuando yo trabajé con mi hermana y su esposo, de hecho, ellos fueron personas distintas. Ellos me estaban esperando, todo listo, ¿no es cierto? Todo, pero no siempre tenemos así personas. No siempre, ¿no? Hay personas, hermanos, que claro, la hermana o la persona quiere, pero ¿saben qué sucede? El cónyuge no coopera. Y a veces el hermano, claro, y a veces el hermano en buena razón no te dice, no, es que mi esposo no quiere. Hay esos temores, ¿no? Quién sabe si en este momento. Mire, yo estaba disciplinando a una persona que ella sabía, y no me lo decía, pero ya después me lo dijo, que su esposo no quería que lleguemos a su casa. Entonces el temor de ella era, si llega mi esposo en el momento que me están dando la lección. Entonces ella se aseguraba, ¿no es cierto? Llamaba por su esposo era chofer. Pero como chofer hacía así, los turnos eran chofer de combi, pasaba por su casa y a veces regresaba y se iba a tomar agua o pedía algo, ¿no? Entonces la hermana se aseguraba, ¿verdad? Para que llamaba entonces como la hermana que nos ayudaba, porque yo iba con una hermana. Eso es importante, ¿no? Porque dado que la persona que yo le iba a discipular, ¿qué era? Mujer. Yo tenía que ir con una otra persona, con una hermana. Eso es importante, ¿no? Porque, sobre todo casos, ¿no? Porque se trata de un familiar, una prima, es otra cosa, ¿no? Es más manejable. Bueno, pero ese comentario preciso porque... Yo sugiero, al menos usted la puede tomar o no, o sea, sería bueno, pastor, de que a las personas que nosotros, a los hermanos que estamos discipulando, usted le haga una pequeña encuesta. O sea, reúnalo, qué sé yo, y pregúntele, porque es importante.
para que de esa forma también van a tomar responsabilidad. Yo sé que, por ejemplo, yo no tengo problemas, por decir, con el titulado, con aquí estoy titulando. ¿Por qué? O es tu enfermedad que le impide para no poderlo, mi atraso, o es problema que tiene que ver, por ejemplo, algún quehacer en su trabajo que están los albañiles en su casa. Yo, Claro. Pero eso es muy diferente, ¿no? Pero el deseo. Claro. Yo estoy, justamente yo, bueno, yo soy un poquito también, que le digo, hablo claro. Y cuando estaba ahí, yo vinieron, yo les iba a pasar. Le dije, hermano, terminamos de petróleo, ya me enfoqué. Claro. Entonces, ya desde ahí también. Sí, no, claro, esa es la tarea, hermanos, es la tarea que hay que seguir. Está interesado. Lo único que tiene es, por ejemplo, yo le voy a decir, él dice, hermano, yo te dejo la tarea esto. Usted es como un alumno. Y yo, así alumno, sí. ¿Qué te dejo al profesor? Y él dice, ya. Y yo, ya. Hermano, yo le leí, pero más escucho esto en la radio, en el celular, hay canciones, mensajes, ¿sí? Está bien, pero lo primero es que, porque yo le doy tarea, o sea, esta lección es para el siguiente viernes, ya. Ya entonces en este caso él ya está, claro. Pero hay cosas, es ahí donde nos... Claro, está bien. Y lo bueno, aún a esa edad. Claro, ya, gracias por la precisión de hacer, hermano. Ahora, dos cosas, hermano, antes de que me olvide. Número uno, miren, cuando yo les digo que hay que ver que esta persona está, su crecimiento, es decir, por ejemplo, en comunión, yo tengo que ver también, hermanos, la edad de la persona, la salud de la persona, porque puede ser que esa persona quiera asistir, pero si a su edad, su salud lo limita, no es que no está creciendo, sí está creciendo, pero ¿el qué? Pero hay limitaciones. Es como, por ejemplo, hermanos, en la iglesia, nuestro manual de la iglesia dice que si una persona se ausenta por 6 meses consecutivos, ¿no es cierto? Sin una razón que sea justificable, después de haberlo visitado y animado, puede ser declarado inactivo. Pero me llamó esta semana, por ejemplo, un pastor me dice, pastor, yo tengo un hermano que ya no asiste como 2 años, pero él no asiste por su salud. ¿Lo tengo que declarar inactivo? Le digo, no, porque él no asiste por salud, porque no puede, no porque no quiere. Entonces le digo, ¿cuál es la tarea de las personas que no asisten por salud? ¿No es cierto? Que como iglesia los visitamos, los ministramos, oramos por ellos. Y por eso que a esas personas, uno las visitas prioriza a esas personas, ¿no es cierto? Claro, ese hay que entenderlo. Entonces hay equipos, hay ministerios en la iglesia, ¿verdad? Que nos ayudan en esa tarea también. Y yo priorizo esas edades también. Por ejemplo, había un hermano que yo siempre estaba yendo. El caso del hermano Ezequiel, ¿no? Claro. Pero ahorita, por ejemplo, es un caso que ya no nos permiten, por ejemplo, visitarlo, verlo, ¿no? Y hay que respetar también a la familia. No es que, porque antes siempre lo han hecho. Yo iba, tocaba la puerta, dejaba ahí, el hermano salía, me abría. Pero ahora ya llega el momento en el que no depende de él también. ¿Qué es? De los hijos, la familia. Y no es a veces por mala intención, sino que la vulnerabilidad de la persona, ¿no es cierto?, es más fuerte que qué hace la familia. Los cuida de cualquier contacto con el exterior que tengan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no lo contagies tú a él. Entonces, eso hay que entenderlo. Porque miren, hay un profesor del seminario que ha sido nuestro profesor, nosotros fuimos a visitarlo, llevamos por su cumpleaños su tortita, todo para compartir juntos. Estaríamos, hermanos, una cuestión de ni 10 minutos, él se paró y dijo, hermanos, muchas gracias por visitarme. Y claro, cualquiera hubiera dicho, ya me está votando. Sí entendemos que él, por una cuestión, la familia y él mismo, ¿no es cierto?, ha puesto cierto tiempo porque él era una persona muy vulnerable. Entonces, si uno va, ¿no es cierto?, de afuera, ¿qué llevamos? Claro. Y él no te puede preguntar, ¿usted está con la gripe? ¿Usted no está con esto? No. Entonces, ya la familia los cuida y hay que entenderlos. Entonces, cuando yo me he ido y no me han dejado, yo ya voy entendiendo, ¿no es cierto? Ya voy entendiendo. Y esa es otra cosa. Ahora, yo no sé si el hermano en el fondo querrá y la familia, pero la familia también es por cuidarlo. No
no creo que sea otra mala intención. Bueno, regresamos a nuestra lección porque además, si no, mi hermano ayer se está grabando el tema y los demás van, aunque lo van a escuchar esa parte. Hermanos, volvemos. Entonces, en todas las lecciones, siempre, hermanos, cuidemos esas 4 áreas. No solamente nos preocupemos que ha entendido la persona ¿qué? La lección, sino se lo está viviendo, lo está practicando. ¿Sí? Terminando este módulo, vamos a desarrollar ahí 5 lecciones que tienen que ver con esas cosas, ¿ya? Que vamos a hablar, porque finalmente es lo que queremos. Pero en esta área nosotros, con ustedes, y la otra cosa, hermanos, es también que procuren ustedes también vivir lo que van a enseñar. Porque no vaya a ser que ustedes se van, hermano, a ver, hermano, has hecho tu lección, tu discipulado, perdón, tu devocional toda la semana y tú no lo haces. ¿Eso qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Se llama hipocresía, pero porque tú no puedes pedir al otro que haga lo que tú no haces. Porque no creas que eso se hace solamente porque uno está llevando la lección y después se olvida. Como decir, como yo ya pasé eso, ya no lo puedo hacer. No, se va interiorizando para toda la vida, por este caso. Claro, porque no vaya a hacer eso, no falta. Claro. Vamos a ver. Entonces, miren, la lección de hoy se llama ¿qué? La cartilla de santidad. ¿Qué es una cartilla? ¿Qué es una cartilla? Claro, la cartilla es como se dice lo básico, el ABC, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver, aquí está resumida la doctrina de la santificación. Por ejemplo, número uno de la cartilla. Esto hay que tenerlo de memoria. Dios salva ¿qué? Al ser humano. Hasta ahí, Dios salva al ser humano. Sí, pero yo me pregunto, ¿y de qué? Dios salva al ser humano del pecado. Del pecado. Ahora, yo ahí puedo hacer una precisión del pecado, sí, pero el pecado para nosotros, ¿qué es? De 2 clases. ¿Pecado qué? Personal y original, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir explicando. Entonces, Dios salva al ser humano del pecado. ¿Para qué me salva? Para santidad. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, lo vamos a explicar de acá, ¿verdad? Pero recuerden que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Pero además, la Escritura, y lo vamos a sustentar aquí, ¿qué significa eso que Dios nos salva del pecado para santidad? Tal vez en Efesios le dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se glorie, pero luego dice en el 10, ¿para buenas qué? Obras, que Dios lo preparó que andemos en ellas. A ver, Dios salva al ser humano del pecado para santidad. Y ese para santidad es importante. Para santidad. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo Dios salva a los seres humanos para santidad? Mediante la fe en Jesucristo. Claro. ¿Cuál es el medio para que Dios me salve del pecado? La fe en Jesucristo. Porque yo puedo tener fe en otra cosa, pero esta es la fe ¿qué? Jesucristo. Yo no diría, pero ya, yo tengo fe en Jesucristo. Pero ¿y si no cambio? Por la acción interior ¿qué? Del Espíritu Santo. Claro, exacto, ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me capacita? ¿Quién interviene para que ese cambio, esa salvación para santidad se dé? La acción interior del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Miren, a ver, vamos memorizándolo, ¿ok? Dios salva al ser humano del pecado para santidad. Ahí nos quedamos. Dios salva al ser humano del pecado para santidad. Primera declaración. ¿Cómo lo hace? Mediante la fe en Jesucristo. Por la acción interior del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice después. En 2 obras de gracia. Claro. ¿Cómo? Todavía. ¿Cómo? Miren, noten. O sea, el Espíritu Santo
O sea, Dios lo hace por la acción del interior del Espíritu Santo. Ahí no se nota la verdad. Y uno dice, ¿cómo eso? Entonces, la respuesta es, ¿en 2 obras qué? De gracia. De gracia. En 2 obras de gracia. ¿Y ustedes me pueden decir cuáles son esas 2 obras de gracia? ¿Ah? Ya, a ver, ¿cuáles son esas 2 obras de gracia? No, todavía, a ver, ¿cuáles son esas 2 obras de gracia? Justificación y santificación. Esas son las obras de gracia, recuerden. O sea, si yo voy a ser, no noten, si yo voy a ser salvo del pecado para santidad, y yo creo, y yo obviamente lo voy a hacer por creer en la fe en Jesucristo, y Él lo va a hacer mediante la acción interior del Espíritu Santo. ¿Y cómo? En 2 obras de gracia. Primera obra de gracia, ¿qué? No, justificación. Y segunda obra de gracia, ¿qué? Santificación. ¿Sí? Y uno dice, pastor, y una vez que ya terminan las obras de gracia y la santificación, ya? No. En la subsiguiente supervisión y qué? Y disciplina. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿No es cierto? Si Dios ya me salvó del pecado. Del pecado. Recuerden que el plan de Dios es salvar al ser humano ¿de qué? Pero el pecado ¿qué es? Personal. Es personal, pero también ¿qué es? Entonces, ¿cuáles son las 2 obras? ¿Cuáles son las obras de gracia? El pecado personal es tratado con la primera obra de gracia que se llama ¿qué? Y el pecado heredado original es tratado con la obra de gracia que se llama ¿qué? Santificación. Pero ya Dios me salvó del pecado, ¿no es cierto? Por la fe en Jesucristo y por la acción interior del Espíritu Santo en 2 obras de gracia. Ahora, ¿terminó? No. ¿Qué es lo que sucede? ¿Yo puedo caer de la gracia? Claro que puedo caer de la gracia. ¿Adán pecó? Claro. Y nadie ha llegado al nivel de Adán para decir, ¿y por qué? Y no vamos a llegar al nivel de Adán. ¿Por qué? Porque Adán, tú por más que Dios haga todas las obras, tus recuerdos no desaparecen. Tanto de lo bueno como de lo malo. Y Adán no tenía un pasado del que había salido. Claro, ¿no es cierto? Era todo como si fuera un papel en blanco, ¿no? Ahora noten, ¿eso qué significa? Entonces, que aun cuando la persona ha sido santificada y ha sido libre del pecado, ¿qué tiene que hacer? Noten lo último. Supervisión y disciplina. Porque si yo dejo de orar, porque si yo dejo de leer la Biblia, porque si yo dejo de congregar, porque si yo pienso que ya soy justo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que puedo caer. Por eso que yo necesito ¿qué? Disciplina, claro, ¿no? Porque a veces no voy a tener ganas de orar y tengo que orar. Supervisión, ¿por qué, hermanos? Porque a veces nuestro día es tan agitado, ¿sí? Nuestro día es tan agitado y a veces ya no queda tiempo o no les ha pasado. Yo tengo que supervisar. Hoy, ayer no hice mi devocional. Que hoy día tampoco. ¿Qué me está? No, es que llego cansadote, absorbido por todo. Supervisa tu vida. Tienes que hacer algunos ajustes. Porque por si acaso, el agua que está, ¿verdad? Ahí en el tanque, se va a acabar. Y cuando tú dices, no, ayer no oré, hoy día no hice mi vida devocional, y todo está bien, sí, porque todavía hay agua. Pero esa agua se va consumiendo. Ese tanque espiritual se va acabando. Y el día que se acaba, exacto. Por eso es que ese tanque hay que ir, ¿qué? Como sucede, ¿no? Va bombeando y ¿qué? Y va llenando. Ese tanque hay que ir llenándolo. Porque si no lo llenamos, se va a acabar. Y te va a dejar en la ducha jabonado nada más.
Y te va a dejar en la hora que estabas lavando tus platos, ahí justo ahí. ¿Qué haces esa hora? O la hora que justo ibas a hacer tu almuerzo. Eso se llama supervisión y ¿qué? Y disciplina. Eso se va. Ahora, por eso, hermano, que el mentoreo, la tarea de ustedes es parte de la obra del Señor de rendición de cuentas, que lo vamos a tratar. Pero también, hermano, nosotros como adultos necesitamos rendición de cuentas. O sea, nosotros como personas que mentoreamos a otros también necesitamos rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas nos ayuda. ¿Por qué no preguntarnos de vez en cuando los unos a otros? ¿Cómo te ve, hermano? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Leíste tu Biblia? ¿Se dan cuenta que por eso que mientras no te piden cuentas, como que no te desafían, ¿no? Por eso que yo les digo, hermanos, cuando ustedes dan las lecciones, siempre recuerden de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque no queremos que suceda. Yo amo a la escuela dominical y ustedes también, pero uno de los problemas en la escuela dominical que sucede, ¿qué es? Llega el maestro y dice, hermanos, ¿cuántos recuerdan la lección de la vez pasada? Y no te pregunta el maestro, hermanos, ¿recuerdan que la vez pasada aprendimos esto? Sí, sí. ¿Cuántos de ustedes lo vivieron esto? Cambiaría la cosa, ¿no? Por eso que necesitamos entonces, hermanos, y estoy preocupado en el siguiente módulo, es desarrollar preguntas que ayuden a evaluar ¿cuál? Esas 4 áreas. ¿Cómo evaluamos, verdad, esas 4 áreas? Entonces, por eso que en todas les ponemos la lectura, pero la lectura solamente ayuda a ver, la lectura devocional, ¿verdad? Eso ayuda a ¿cuál? A ver el ser, un poco, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero entonces sí, por eso ese es el crecimiento que tenemos que tener y para eso necesitamos la supervisión y ¿qué? Y disciplina. Quiero compartirle algo pequeño. La semana pasada, bueno, ya he tenido el hermano de mi mamá, un tío, estaba postradito, ya estaba postrado ya 2, 3 años atrás. Pero tenía todavía su uso de razón, ¿no? Quizás por su edad también, 82 años. Y mi hermana, y justamente ella estaba agonizando en el hospital, y mi hermana pues me dice, Lorena, estaban mis primas, 3 primas. Y yo llego y veo como que me sorprende, ella me dice, no, porque el doctor había dicho que le haga una oración, como que busquen a alguien que vea. Y mi hermana me dice, Lorena, creo que estás más cerca a Dios, le dice, ¿no? O sea, porque yo siempre a ella le comento, el pastor nos enseña, el pastor nos prepara, ¿no? Para hacer visitas, ¿no? De evangelización. Y ella sabía, pues, no, Lorena, yo me quedé con, bueno, Diosito lindo, no en tu nombre, me iba a hacer todas las palabras en mi boca, pero era una primera vez, o sea, una persona que está en el mundo. Y a mí hice la oración, pues hermano, le hice la oración delante de mis primas, todo. Ya, muy bien, entonces, ya, tranquilo. Pero, o sea, mire, sí, siempre. Familia, tú estás más cerca de Dios. Claro. Siempre va a haber esos retos, hermanos. Sí, sí, siempre va a haber esos retos. Miren, a mí me llamó un hermano que más o menos debe tener, yo calculo que en la iglesia debe tener un promedio ya de 15 años y quizá antes también ha sido cristiano. Y obviamente no voy a decir el nombre, me llamó, me dice, pastor, venga por favor. Le dije, ¿qué pasa, hermano? Venga, me dice, porque hay una persona que se va a convertir y está bastante mal con su salud. Le digo, hermano, pero tú puedes hacer eso. Porque le digo, yo estoy ahorita en Chiclayo. Hasta que llegue, ¿quién sabe si se muere? No, pastor, pero haga lo posible. Le digo, hermano, esto tú tienes que saberlo. Entonces le orienté más o menos cómo hacerlo, ¿no? Porque, o sea, los cristianos, si hay una cosa, hermano, que tenemos que los cristianos estar preparados para esas cosas. Y a veces como pastores tenemos la responsabilidad porque creemos que deberían saberlo. Y no lo saben. Entonces, vaya a pasar como, hermanos, el avión estaba a punto de colapsar y alguien dice, y bueno, lo saben que las personas hay que atenderles en último momento.
y dicen, hermano, ¿hay alguien, por favor, aquí un pastor? No había nadie. ¿Algún sacerdote? No, no lo hay. ¿Hay alguien, algún religioso? ¿Alguien de alguna iglesia? Hermano, levanta la mano. A ver, hermano, dice la persona que está encargado, por favor, ayúdenos haciendo algo. Y él saca su gorro y comienza a sacar las ofrendas. ¿Qué estaba haciendo él? Claro, lo único que hacía en la iglesia. Claro. Es lo único que había aprendido a hacer en la iglesia, ¿no? Claro, claro. Y ese momento era para hacer una oración porque estábamos en el momento final, ¿no? Pero gracias a Dios la historia se nos ha contado porque el avión pudo aterrizar. Entonces, sí, tenemos que estar preparados para esos asuntos. Sí, hermanos, debe ser, ustedes como discipuladores todos, siempre, hermanos, incluso, miren, tengan en su Biblia, ¿no es cierto? Ahí, aunque sea escrito la oración de fe. La oración de fe significa la oración que tengo que ayudarle para guiar a una persona hacia la salvación. Volvemos. Entonces, sí. Me pasó algo parecido como la hermana, pero en mi caso, yo me sentí mal y avergonzada porque me pidieron dirigir un culto fúnebre. Y sinceramente no estoy preparada, no tengo la guía ni el orden de cómo hacer un culto fúnebre. Y tuve que decirle a la hermana, no, hermana, discúlpeme, me encantaría muchísimo, pero la verdad es que no sé qué hacer en un culto fúnebre, ¿no? Sí. Y es algo que la hermana se ha ido contenta, pero yo sí me quedé triste y avergonzada porque digo, ¿y cuándo me voy a preparar para una situación así? ¿No? ¿Quién me puede enseñar? Porque no lo sé hacer, ¿no? Sí, y creo que en ese aspecto tal vez falta un poquito, sí. ¿No? Y lo que usted acaba de decir en este momento, ¿no? La oración de fe. De fe. ¿Dónde encuentro eso? Sí. ¿Cómo lo tengo? Claro, normalmente, ¿saben? Uno normalmente es es por eso que hay que estar atentos cuando los predicadores llaman a las personas, ¿verdad? En una campaña, hay que ver qué oran, porque eso va a ayudar mucho, nos va a ser nuestra guía, ¿sí? Y en algunos casos, hermanos, hay que escribirlo. Y obviamente les voy a compartir en algún momento, ¿no es cierto? Es más, hermanos, nosotros como discipuladores hay que tener, hay lo que se dice, hermanos, ¿sabían eso que en los seminarios lo traen? Los seminarios traen al final una serie de temas que se tienen que leer determinada la situación. Por ejemplo, yo voy a una persona, a veces te dicen, oye, hay un enfermo esta hora, pero ¿qué leo? Entonces, si tú no lo sabes, el himnario tiene al final, dice, oraciones por salud. Oraciones por esto, y te tiene pasajes bíblicos para leer. Y hay Biblias que también ya tienen incorporadas, pero a veces uno los ignora, eso ni lo lee. Entonces, sí, y hay que, nosotros que ya estamos más o menos en esa tarea, les va a pasar, hermanos, les va a pasar. Sí, hay eso, ¿no? Entonces, si no los tienen, voy a ver la forma de compartirles eso, porque hay que tenerlos. Pastor, también debe de pedir para que, o traer usted como pastor, traer esa, no tenemos nosotros los himnarios para que nos peguen. Nos hace ahora como hay esto de sí. Pero a veces quiero leerlo, sí, eso lo podemos... Buena idea, lo podemos ver a un hermano que se encargue de ayudarnos en... Sí. Regresamos. Entonces, miren, yo expliqué así rápidamente, pero vamos a verlo uno por uno rapidito. A ver. Dios salva a los hombres. Yo cambié arriba, Dios salva al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa, por qué cambié? Arriba puse Dios salva al ser humano y abajo dice Dios salva a los hombres. Para que el término sea más inclusivo, ¿verdad? Porque va a decir que Dios salva a los hombres, las mujeres no están ahí. Porque hoy que hay sobre todo un movimiento medio extraño, ¿no? Sabemos que el término hombre es genérico, ¿no? Pero es mejor entonces a veces decir Dios salva a los seres humanos, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Todos hemos pecado, ¿y qué? Y estamos destruidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace el Evangelio, hermanos? Proclama la acción. Claro, un Salvador, ¿no? Un Salvador. Claro. O sea, ese concepto tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué necesitamos nosotros un Salvador? ¿Por qué es una necesidad la salvación?
Porque la Biblia dice que nosotros, ¿qué? Somos, ¿qué? Pecadores. Y así en ese estado de pecadores y en pecado no vamos a entrar en el cielo. Entonces, ¿qué necesito? De un Salvador, ¿sí? Pero como hemos dicho, Dios salva al ser humano ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no decimos Dios salva? Porque a veces la salvación se convierte muy futurista, ¿no? Dios salva del infierno. ¿Por qué decimos Dios salva del pecado? Porque a veces cuando nosotros predicamos, mire, tienes que ser salvo porque algún día vas a morir. Te vas a ir, oye, espérate, pero el plan de Dios, recuerden que Dios no creó el infierno. El infierno dice la Biblia que ya fue creado, o sea, Dios no fue, quiero aclarar, Dios no creó el infierno para el hombre, ¿cierto? Dios creó el infierno ¿para quién? Para Satanás. Así lo dice Mateo, ¿verdad? Pero el Satanás va a arrastrar al ser humano ahí. Entonces, Dios, el problema del ser humano, ¿por qué va a ir, hermanos, al infierno? ¿Es por qué? Por el pecado. Entonces, el plan de Dios no es salvarte del infierno, el plan de Dios en primer orden es salvar ¿de qué? Del pecado, para que no termines siendo arrastrado por ahí. Por eso, miren, la vida del hombre está acosada por 1000 peligros menores. Y es propio que luche contra ellos como su propio Salvador. Pero contra el peor peligro, que es la perdición eterna, es el que... la perdición eterna es importante, ¿no? Perdón. Este es el peligro del que demanda la acción divina y que comprende el gran acontecimiento de la redención de Dios. Desde el punto de vista de Dios, el pecado es lo único realmente malo en el hombre. Todos los otros son males o efectos colaterales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, el pecado, ¿no es cierto?, es el peor mal del ser humano. Los otros males que son consecuencia del pecado. Son consecuencia del pecado. ¿Sí? Ahora, nosotros creemos que el pecado es doble, ¿no? Por eso está bien esta frase que alguien ha dicho, miren, el ser humano no va a ser condenado porque miente, roba, adultera y todo lo demás hace. Eso ya está decidido. El ser humano, ¿no es cierto? O sea, no va a ser condenado por eso, por si acaso. Porque el ser humano ya está separado de Dios. Entonces, lo que el ser humano va a ser condenado, hermanos, es por rechazar ¿a quién? Al Salvador. Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Y esta es la condenación que vino al mundo. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y rechazaron a quién? Al Salvador. Entonces, miren, ¿el pecado es un mal? Es un mal. ¿Tiene solución el pecado? Tiene solución. ¿Cuál es la solución? Es el arrepentimiento, es la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya ustedes en Romanos 6, 17 al 18, hablan, hermanos, ahí cuál es el problema del pecado, cuáles son los efectos que trae y qué es lo que hay que hacer. Ahora, pero ya que tenemos claro que el pecado, hermanos, es de dos clases, Dios no quiere salvarte del pecado nada más. Dios quiere salvarte del pecado ¿para qué? Para santidad. Dios quiere salvarte del pecado ¿para qué? Para santidad. Eso hay que tenerlo claro, o sea. Y aquí cambia la diferencia, hermano, entre nuestras denominaciones y las demás denominaciones. Porque, por ejemplo, hay denominaciones que dicen, no, el pecado, el ser humano que salga del pecado va a ser difícil, va a ser imposible. Pero nosotros decimos que sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que Dios me salve del pecado, que Dios me salve, perdone mis pecados, perdón? Pero yo vuelvo a lo mismo. Entonces el plan de Dios dice, a mí no me interesa solamente perdonarte. A mí me interesa salvarte del pecado. Salvarte del pecado, ¿sí? Me interesa salvarte del pecado.
Entonces, miren, Pero se da cuenta, pastor, que Dios está interesado en eso, pero también depende de nosotros, de que queramos dejar el pecado, porque a veces nos arrepentimos, pero seguimos en lo mismo. claro. Seguimos en lo mismo. Por eso que creo que una vez fue acá que yo hablé que en la Biblia hay dos palabras que usa: arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es el dolor profundo que yo tengo por lo que yo me doy cuenta que es serio mi caso, ¿verdad? Caso es serio. Es como cuando más o menos te dan un diagnóstico de que tienes una enfermedad incurable y dices, te das cuenta que este es serio, ¿no? Y la primera pregunta que te haces ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hago para resolverlo? ¿Hay alguna cosa que puedo hacer? Y claro, con relación al pecado, nos van a decir, la Escritura, ¿qué nos va a decir? Que yo no puedo hacer nada. Solo hay alguien que puede hacer algo por mí, ¿sí? Pero que el interés de ese alguien no es solamente perdonarme el pecado, es sacarme del pecado. Por eso que el pecado, hermanos, es nombrado como esclavitud, ¿no? La Biblia lo define así, ¿no? Ahora, recuerden, de nada sirve que Dios hubiera enviado a Moisés a Egipto, ¿verdad? Y los egipcios no hubieran salido de la esclavitud. El deseo de hecho salieron de la esclavitud. El problema es que Egipto no salió de ellos. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que Egipto no salió de ellos? Porque cuando las cosas les iban mal, que decían, no, mejor estábamos en Egipto, queremos regresar a Egipto, las cebollas, extrañamos esto, tenían esclavos, ahí no importa, pero comíamos esto. Entonces, el plan de Dios, hermanos, es que nos saque Dios del pecado para santidad. ¿Y qué es para santidad? Y ahí está la siguiente frase. Para un enfermo, la salvación incluye no solo la curación de la enfermedad, sino la restauración del vigor y la salud. La santidad es al alma lo que la salud es al cuerpo. Claro, de nada sirve que solamente yo me cure, ¿no es cierto? De nada sirve que me cure, sino que sea restaurado. Y esa es la santidad. Es como la salud al cuerpo. Y por eso, miren, ¿qué es la santidad? La santidad, en primer lugar, hermanos, es lo que hemos dicho hace rato, es un estado de purificación del pecado. ¿Qué significa purificación del pecado? Recuerden lo que dijimos en las clases anteriores. La santidad es purificación. ¿Cómo así? Yo escuché esta concepción de un misionero que a mí me llamó la atención muchísimo, hermanos. Y él decía, miren, una persona se ha convertido, Dios le ha perdonado sus pecados, es hijo de Dios, ¿no es cierto? Su nombre está escrito en el cielo. ¿Para qué necesitaría la santidad? ¿Sí? Tu nombre está escrito en el cielo. Dios te ha perdonado tus pecados. ¿Para qué necesitaría la santidad? Ya. Claro. Mi nombre está escrito en el cielo. Dios ya me perdonó mis pecados. Claro. El problema es que yo me quedo. Y si yo me quedo, aunque Dios me perdone mis pecados, la posibilidad de que yo vuelva a pecar no se ha ido. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, ahí está la siguiente obra del Señor, que dice, yo quiero matar, ¿qué? El pecado. La fuente de por qué tú pecas. Por eso dice Jesús, del corazón sale el adulterio, la fornicación, los homicidios, toda la lista es del corazón. Entonces, ¿qué? ¿El problema es el corazón del ser humano? Sí. Por eso la Escritura insiste que tiene que ser limpiado ese corazón. Limpieza el corazón. Entonces, al limpiar el Señor el corazón, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Quién está centrado en el trono del corazón?
Debería estar, pero ¿quién está? Es una persona que aún cuando se ha convertido. Claro, el pecado heredado. El pecado heredado ahí está. No, ya soy cristiano, ya Dios me perdona, sí, pero ahí está sentado. Por eso que necesita ¿qué? Limpiarlo, limpiar ese que ocupe esa casa. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo llene ese corazón. ¿No es cierto? Para que llene. Porque Dios no puede gobernar en una casa que está ocupada. ¿Algunos de ustedes han visto ustedes el librito El corazón de Pedro? Ya, es interesante. El corazón de Pedro, hermanos, habla de un corazón que está lleno, o sea, ya de una persona que ha decidido seguir a Cristo, pero todavía ¿qué hay? Actitudes canales. Está el adulterio, está la lujuria, está la envidia, está la lista ahí de... Sí, Cristo está ¿qué? A un lado, pero no está sentado en el trono, en esa silla que está en el centro del corazón. Y por eso, hermanos, es que necesitamos de la limpieza, porque la santificación, la santidad, es un estado del corazón que ha sido limpio. Entonces yo les pregunto, si ese corazón no ha sido limpiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No ha sido purificado ese corazón. Lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando un plato está cochino, todo eso, ¿qué hacemos? Lo lavamos con ayudín, ¿no es cierto? Los que hacen la fruta, como desinfectamos, ¿verdad? Sí. Ya, ¿para que salga qué? Y no te haga daño. Bueno, igual es el corazón. Entonces la pregunta es, pastor, ¿y mi corazón no fue limpiado el día que me convertí? No, el día que te convertí, el Señor te perdonó tus pecados. Pero el deseo de Dios, el plan de Dios es limpiarte el corazón. Por eso dice la Escritura que solo los de limpio corazón, ¿qué? Verán a Dios. ¿Y por qué solo los de limpio corazón? Porque solo si el corazón está limpiado, entonces puedes vivir en santidad. Si no, no se puede. Entonces, ¿qué quiere decir? No habrá una forma de yo evitar eso y yo me paso por acá, ¿no es cierto? No, no se puede. No se puede. Es casi como si alguien me dijera, oiga, yo puedo ir al cielo o puedo, sin que me perdonen mis pecados creyendo en Jesús. No, no se puede. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y por eso los que somos cristianos, la Escritura nos dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Y ese corazón, la mala noticia es que tú no lo puedes limpiar. Pastor, no es que yo lo voy limpiando, digo, hoy día me quito este poquito, mañana otro este poquito, y al final termina, mi corazón lo limpié. No, no lo puedes hacer. Porque el pecado no lo cometiste tú. Está en tu vida, lo heredas y necesita ¿qué? Los términos puedes hablar, limpieza, purificación, cualquier término necesita. Sin eso, las posibilidades de ver a Dios se acaban. Por eso entendemos, o sea, ¿por qué la santidad es tan necesario? Porque nos capacita. Y la buena noticia, hermano, ese es el evangelio que es de gracia. Que está disponible, ¿qué? Para todos. Porque si dijera, no, es solamente el que se esfuerce, el que no, está disponible para todos. Entonces, por eso es que hablamos, Dios salva del pecado, ¿para qué? Para santidad. Pero claro, Jesucristo es indispensable. Porque recuerden que Jesucristo incluso oró por nuestra santificación. Si podemos, hermanos, llegar a ser santificados, es no solo por la acción del Espíritu Santo, sino por los méritos que Cristo hizo. Es casi como dijera Jesús, y de hecho lo dice la Biblia, que Él intercede por nosotros, ¿verdad? A Él límpialo, a Él purifícalo. Por eso decimos, miren, para santidad, pero mediante la fe en Jesucristo. En Jesús, Dios se reveló a los hombres ¿en quién? En Cristo. Por medio de su muerte y su resurrección, perfeccionó el medio
de la completa redención. Entonces, es por nuestra fe en Cristo, hermanos. No es que, hermano, no es que no hay, no hay otra forma, no hay otra forma de ser salvos. Por eso dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Sí, entonces estamos hablando que es para santidad, es para santificación que Dios que nos limpia del pecado, mediante la fe en Jesucristo y por la acción interior del Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que les he venido diciendo, ¿no? La regeneración, ¿quién hace? La regeneración. A ver, estas son doctrinas que hay que tenerlo ya casi interiorizado. ¿Cuándo se da la regeneración? ¿Qué dice hermana? ¿Cuándo se da la regeneración? Hermana Flor. Cuando uno es santificado, o sea, va Dios obrando Ya. la regeneración. Ya. ¿Qué entendería por regeneración, hermana Joyce? ¿Qué sería la regeneración para usted? Cuando limpiamos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas. Ya. Cuando nos santificamos, dice hermana. ¿Qué dice hermana? Cuando nos arrepentimos y convertimos. Claro. Recuerden, hermanos, que la regeneración pertenece a la primera obra de gracia. El día que nos convertimos suceden tres cosas, no se olviden. Somos justificados porque creemos en Jesucristo, Dios me absuelve de mis pecados, legalmente, Él me ha perdonado. Imagínense un condenado, ya, Jesús me perdona. Pero no que me perdona de gratis. Él paga el precio por mí. Pero ese día, si solamente fuéramos justificados, nada se ha resuelto. Yo puedo volver mañana a pecar. ¿Qué ha hecho Dios entonces? La regeneración es vida espiritual. Es nacer de nuevo. ¿Recuerdan de Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es nacer de nuevo. Quiere decir que, claro, la regeneración es nuevo nacimiento. Es tener vida espiritual. ¿Sí? La justificación, Dios me perdona. Ese mismo momento, Dios me perdona, pero Dios no solamente me perdona. ¿Qué hace? Me da nueva vida. ¿Cierto? Claro, soy nueva criatura. ¿Por qué soy nueva? Porque lo pasado ya el Señor me perdonó. Y este es sorprendente, hermanos, me dice que lo dice la Biblia, que Dios se olvida de nuestros pecados. O sea, tú puedes entender, a ver, nosotros los seres humanos no nos olvidamos cuando alguien nos hace algo, ¿verdad? No nos olvidamos. Y además, a ver, lo vamos contando. Ya esta es la tercera vez, ¿ah? Pero dice la Biblia que Dios se olvida de nuestros pecados. Por eso es que, hermano, no tiene sentido cuando alguien dice, oye, que parece que Dios no me ha perdonado. Señor, perdóname de nuevo. No, Señor, ¿de qué? Yo me olvidé. Entonces, imagínense. Es interesante, ¿no? Cómo Dios tiene esa capacidad de olvidarse de nuestros pecados, ¿no? Por eso que tú te puedes sentar al lado incluso de alguien que ha sido adúltero, fornicario, pero ¿lo pidió perdón a Dios? Para ti no te olvides, pero Dios se olvidó. Ahora, Antes me olvidé. Una pregunta. Pastor, quiere decir, por ejemplo, que una persona X es ofendida. Pero esa persona no perdona lo que ofendió. Por más que aún sea, estamos hablando de los cristianos. no hay perdón, pe. Esa persona no está dispuesta a obedecer al Señor. Miren, cuando yo llego a Monsefu, hermanos, al Carmen Monsefu a pastorear, había dos personas, bueno, que se habían peleado. Una se fue a otra iglesia y la otra se quedó. Pero cuando yo llego, hermanos, comencé a visitarlos, a las personas, y formé un grupo de música, y como a su esposo le gustaba la música, comenzó a llegar, ellos comenzaron a llegar. Ya comenzaron a llegar, pero yo no sabía la historia, hasta que un hermano me dice, pastor, y yo vi algunas cosas que una le esquivaba a la otra, ¿no? Y hermanos,
tuvimos que predicar sobre perdón y reconciliación. Una persona estaba más o menos atrás, la otra estaba adelante porque era de la junta. Entonces, pasamos a orar, varios se pidieron perdón entre ellos, ¿no es cierto? Pero la intención era ayudarlos a este hermano. Y la otra no. Entonces yo le vi que ya todos estaban yendo, no sé. Entonces yo dije, hermano, sigan orando, sigan orando. Le llamé a la hermana por nombre, ¿no es cierto? Y la otra me acerqué. Y claro, no falta lo en que estaba orando. No, cierren sus ojos. Entonces, yo me acerco a los dos, le digo, hermanas, ¿qué está pasando? No, pastor, le dice la uno, tú no conoces mi historia, pastor. Tú no conoces. Ella, yo soy su cuñada. Soy mayor, en Monsefu es mucho, la edad tiene, yo soy, dice, su cuñada mayor. Y ella me ha arañado, me ha pegado, pastor, a mí. Y la otra dice, pastor, pero usted no sabe quién es ella. Ella está en la junta y usted no sabe. Y comienza a decir, le digo, mira, hermano, entiendo que ambas se han ofendido, pero tienen que perdonarse. No se puede seguir la vida así. No, pastor, pero usted no me entiende. ¿Cómo lo va a perdonar lo que me ha hecho? Le digo, hermana, acá no hay discusión, ¿no es cierto? Claro, en voz baja, ¿no? Porque acá no hay discusión, hermana, si lo que le ha hecho es tan grave o es menos grave. Lo que le estoy diciendo es que la Escritura dice que si usted no perdona, ¿no es cierto? Dios no le va a perdonar a usted. Y hablando, hermanos, con ellos, ahí, ¿no es cierto? Le digo, hermano, pastor, pero no siento perdonar. Le digo, no se trata de que sienta o no sienta, se trata de que tú obedezcas. Obedece al Señor. Les junté, se abrazaron y comenzaron a llorar, hermano. A llorar, era un mar de lágrimas entre ambas, porque finalmente es su cuñada. No había otra forma. No había otra forma. No, yo vi, ahí estábamos, hermanos. Hermanos, fue interesante y entonces, ahí, hermana, la decisión de perdonar, noten, es una decisión de obedecer al Señor. A veces no se siente. Y hay que... A veces uno no desea. No deseas. Pero dice Dios, eso es lo que yo quiero. Pero ¿saben qué pasa en la vida cristiana? Que cuando uno obedece, ¿cómo se siente? Libre. Ese día salieron libres ambas. Ya después, ¿no es cierto? Se llegaban, comenzó la vida no, pues imagínense, son familias. Claro. Entonces, sí, hermanos, sí. Sí. Porque recuerden que el momento de la generación, el momento de la conversión suceden tres cosas. Nosotros llamamos conversión, ¿verdad? Ya suceden tres cosas. Número uno, soy justificado. ¿Qué significa soy justificado? Que como yo confieso mis pecados, imagínate que fuera un juicio. Yo confieso mis pecados, ¿no es cierto? Es un paso, eso es muy bueno. Dios dice, tú confiesas pecados. ¿Me declaro que soy pecador? Sí. Pero claro, es como si el Señor me dijera, ¿y tu reparación? ¿Quién paga? No. Jesucristo ocupó mi lugar. Yo creo que Él murió por mí. ¿Tú crees? Sí. Sí, Él pagó ese precio por mí. Muy bien. Estás perdonado. ¿Eso se llama qué? Justificación. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos fe para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Esa es justificación. Pero inmediatamente sucede algo interesante. Yo digo, si solamente fuera justificación, dice Dios, porque miren, y hay personas que dicen, no, si yo le pido perdón a Dios por mis pecados, voy a volver a lo mismo. No, ¿qué hace Dios? Inmediatamente, ¿qué hace? Él, en tu interior, ¿no es cierto? Te da una nueva naturaleza. ¿Recuerdan? ¿La naturaleza qué? Espiritual. ¿Recuerdan de Jesús que tenía dos naturalezas? Primero, ¿qué era? Espíritu. Dios. Luego tomó la naturaleza ¿qué? Nosotros sucede al revés. Nosotros ya tenemos la naturaleza ¿qué? Humana. ¿Y qué hace el día que nosotros nos convertimos Dios? Nos da, dice él, fíjense lo que dice la Biblia en Pedro. Nos da, dice así, nos da una naturaleza divina. Es divina, ¿por qué? No porque yo me convierto en un Dios, porque viene de Él. La Biblia dice también una naturaleza espiritual.
O sea, tú vas a ir caminando, entonces es la misma. No, no es la misma. Espiritualmente tú eres distinta. Tienes una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, ¿qué hace en ti? Que tú te intereses por las cosas espirituales. Por eso se llama naturaleza espiritual. Pues. Que tú ahora ves las cosas espirituales que antes no veías. ¿Se imagínate que había un velo, eso se cae, ¿no es cierto? Y ahora comienza a ver las cosas espirituales. Y para el resto les parece locura, ¿no? ¿Qué pasó? Lo lavaron la cabeza. No que te lavaron la cabeza, Dios te dio una nueva naturaleza. Eso se llama regeneración. ¿Pero qué? Pastor, prácticamente es que cuando Dios nos creó, dice a imagen y semejanza de Dios fue creado. Claro. Pero cuando el hombre peca, esa imagen, ese diseño, ese modelo se distorsiona. Claro, exacto. Se distorsiona esa imagen claro. que Dios nos preparó. Sí, de hecho. Entonces, cuando nos arrepentimos, nos convertimos, se regenera Sí. en nosotros esa imagen. Se recupera. Y eso es parte de esa imagen, incluye dos cosas que vamos a ver. La primera, regeneración. La segunda, santificación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dios nos da una nueva naturaleza, pero al mismo tiempo sucede otra tercera cosa. Que eres adoptada o adoptado como hijo de Dios. Antes no lo eras, pero ahora ¿qué eres? Hijo de Dios. Eso, hermanos, eso pero ni en sueños pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie podía decir que es hijo de Dios. Porque decir que eres hijo de Dios, ¿saben lo que le causó a Jesús? Le dijeron blasfemo. Porque claro, para el hebreo ser hijo de Dios es que tú tienes su naturaleza de él. Pero eso es exactamente lo que ha pasado. Eso lo dice Pedro. Somos partícipes de la naturaleza divina. Sí, o sea, ese es sorprendente. Sin embargo, Dios sabe que aún ahí no ha terminado su obra. ¿Y viene qué? Porque aún cuando Dios nos ha dado una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Hay dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza espiritual, pero todavía nuestro corazón, ¿no es cierto? Está ¿qué? El pecado heredado ahí. Y Dios tiene que limpiarlo. Esa es santificación. ¿Sí? Esa es santificación. Por eso que hablamos ahí mediante Jesucristo, por la acción interior del Espíritu Santo. Esa acción interior entonces que cubre dos obras, ¿verdad? La regeneración y ¿qué? Y la santificación. ¿Sí? Por eso, hermanos, que en el artículo de fe usted va a encontrar, ¿no? Justificación, regeneración y adopción. Ahora, y ahí está, miren el 6, 2 obras de gracia. ¿Cuáles son esas 2 obras de gracia? Justificación. Ahí pueden poner ustedes justificación, regeneración y adopción, ¿no es cierto? Justificación. ¿Qué sucede en la justificación? Perdón, ¿no es cierto? Toda el acta de mis pecados, todo es perdonado, ¿sí? Pero ¿qué más? Santificación y glorificación. ¿Sí? Ahora. Sí. Y claro, la santificación que necesita el Espíritu Santo, ya no dándote una nueva naturaleza, ya eres una persona espiritual. En la santificación, el Espíritu Santo, ¿qué? Limpiando tu corazón del pecado heredado. Y ese pecado heredado, como hemos dicho nosotros, hermanos, aunque tiene un nombre, pero no son otra cosa que actitudes. ¿Actitudes qué? Carnales. Egoísmo, orgullo, envidia, pleitos, divisiones. Dios nos limpia de eso. Por eso que un corazón santificado, hermanos, no puede haber ¿qué? Malas intenciones y malos motivos. No puede haber. Eso sí lo puede haber en un corazón carnal. Pero un corazón santificado no. No puede ser, a menos que haya caído de la gracia. ¿Sí? Entonces no puede ser. Por eso que dice la Biblia que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Sí? Ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón. No, o sea, ya no ama para que los demás lo vean. No importa si los demás lo ven o no lo ven. Te importa que Dios lo vea. ¿Sí? Por eso que se han dado cuenta que uno entra en ese estado de devoción que lo único que tú quieres agradar a quién es. A Dios.
Cuando uno está solamente, cuando uno ha tenido la primera obra de gracia y es cristiano, ya tiene una nueva tonalidad espiritual, pero ¿a quién queremos agradar? A veces a Dios y a veces ¿a quién? Al ser humano. Al ser humano. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice, no podemos servir a dos señores. No podemos agradar a dos. Y Pablo lo dice en algún momento. Si yo trato de agradar a los hombres y no a Dios, no puedo ser siervo del Señor. No puedo ser. Y luego hemos hablado, hermanos, que necesitamos ¿qué? Supervisión y ¿qué? Y disciplina. Por eso, miren, las dos obras de gracia ya descritas no son el final de la salvación, sino que el principio. El creyente recién santificado está ahora listo para la carrera, puesto que ha hecho a un lado el pecado que le estorbaba y el exceso del peso. El Espíritu Santo no ha concluido con un creyente una vez que ha sido santificado enteramente. Solo ha quitado la arcilla, la piedra recalcitrante a fin de poder proceder ahora a moldearlo. Sí, hermanos, entonces miren, eso es lo que estamos hablando hoy acerca de esta cartilla de la santidad. Ese es más o menos, hermanos, como alguien me ha dicho, pastor, esto deberíamos poner en la primera lección, porque es casi como que la base de todo. Ahí vamos a repetir, sin mirarlo, la cartilla de santidad. Cierren sus libritos. Por lo menos en esta lección yo quiero medir la parte del concepto. Vamos a ver, ¿sí? ¿Sí? Cierren, a ver. Vamos. Hermana, primera declaración de la cartilla. Dios nos ha perdonado. Dios salva al Dios salva al hombre. Dios salva al ser humano del pecado. Del pecado. Dios salva al ser humano del pecado. Vamos a ver la siguiente. Por acá. Para santidad. Dios salva al ser humano del pecado para santidad. ¿Sí? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué más? Por la acción interior del Espíritu Santo. En dos obras de gracia. Y uno puede poner ahí al costado cuáles son las dos obras de gracia, ¿verdad? En subsiguiente, ¿qué? Supervisión y disciplina. Claro. Porque recuerden, la santificación no es la última obra de gracia que Dios va a hacer. ¿Sí? Eso es lo bueno de la vida cristiana, ¿no? Porque si imagínense, si hace lo que decía, no, Dios sigue siempre trabajando en nosotros. Pero ahí todavía, eso lo vamos a ver después, porque hay otras obras de gracia, como por ejemplo, hay otro que Dios va hablando que se llama la madurez cristiana, ¿sí? Que no lo estamos tratando acá. Así como en la primera, si se dan cuenta, en los módulos anteriores hemos hablado mucho sobre el pecado, el nuevo nacimiento, hemos hablado sobre la justificación. Ya, hoy estamos hablando de la segunda más, ¿verdad? Solo que a veces lo relacionamos. Estamos hablando ¿de qué? De santificación. Pero cuando avancemos y lleguemos al otro módulo, vamos a hablar de otra obra que Dios hace, pero en la que participamos nosotros más activamente, porque ya no depende de Dios. Ya Dios hizo las dos obras, ahora depende de nosotros, que es la madurez cristiana. ¿Cómo se da la madurez cristiana? ¿Qué criterios tiene una persona que ha sido maduro en la fe? Pues vamos a ver ahí también varias lecciones que nos ayudan a identificar, primero, cómo crecemos, cómo alcanzamos la madurez, mediante qué procesos Dios nos pasa, ¿sí? Eso lo necesitamos. Pero todavía estamos aquí, así que estamos recién en la quinta lección. Hermanos, si hay preguntas, porque estamos ya, podemos conversar. Si no, hermanos, no se vayan si hay dudas. Preguntas, comentarios, esta es una buena oportunidad. Un hermanito que me da un buen y no ha sido para él y me recibió. Pero sí lo ha identificado la hermana.
Sí, sí, Es que la hermana le da un diezmo, ya que ha estado a mi bracito, pero a ti no te ha dado sino a la hermana Aurora, a la que está recibiendo. Pero yo te he visto que tú has llegado y le has dado un vuelto a la hermana. Claro. Claro, depende del hermano. De repente, La hermana claro. viejita de Miraflores es. Es del hermano Alcides su vuelto. Ya, depende del hermano, habrá que lo está regalando, pero claro, no creo que haya mala intención de la hermana. Sí, depende, ha pensado, me están dando, pues, digo, lo recibo. Claro, el error de repente, como es mayorcita, sino el error de haber dicho, ¿de qué es esto? No, la hermana me ha dado a ella para dar su vuelto, pero que me ha recibido el vuelto es la otra hermana. Por eso, pues, y la otra hermana la ha recibido porque no ha pensado que... No, pero si a usted es cercado me está dando, la ha recibido pensando que lo está regalando. Dice, pues, sí. Estoy discipulando a una hermanita que no sabe leer. Ajá. Y casi algunas cosas entienden, otras no. ¿Cómo puedo hacer eso? Ya. Miren, a mí en Pimentel me tocó discipular a una hermana, creo, no sé si aquí les comenté, creo que fue una clase de seminario. Se acerca una hermana, se convierte, ¿no es cierto?, cuñada de una hermana, y me dice, y bueno, yo quedé discipulado, y siempre me hacían así como que, ya, pastor, ya comenzamos, hasta que un día se acerca, me dice la hermana, pastor, mi hermana quiere, perdón, mi cuñada quiere, pero hay un problema, dice pastor, no quiero que usted lo haga sentir mal, ella no sabe leer ni escribir. Le digo, hermana, pero no hay problema, porque una de las cosas que las personas que no saben leer y escribir, ¿qué hacen? ¿En qué confían? En su memoria. Ya no. La persona que sabe leer y escribir, ¿en qué confía? En sus notas, ¿verdad? Lo apunta, aunque después se olvida dónde las notas. Pero la hermana no. Entonces, ¿qué dice, hermana? Cada lección que iba, mi lección era una lección que yo desarrollaba con ella, y por una cuestión formal nada más, sus respuestas que ella daba, yo lo anotaba o sea, prácticamente yo llenaba su librito con sus respuestas. Sí. Esa es forma de hacerlo si, hermana, uno quiere hacer ese trabajo. Porque nos vamos a encontrar. Eso hacía yo en la célula con la hermana Sabina. Claro. Ella no sabía leer ni escribir. Claro. Entonces sí, pero sí. Ella sí captaba. Claro. Pero ella me respondía y yo la anotaba. Claro. Lo hacía su nieta. El primero del mío terminamos ya, bueno, ya está. Pero en el segundo ya como rechazo. Claro, porque hermana, claro, porque probablemente, hermana, usted está con paciencia, hermanos, con paciencia, ¿sí? Porque... Una lección 2 o 3 veces. No, de repente, hermana, si usted ve, de repente usted está llevándolo así, recuerden, a ver, una de las cosas que yo he hecho en esta lección, no tanto yo les he leído al pie de la letra, sino lo que yo quiero que los puedan ustedes comprender y yo los explico. Entonces, hay lecciones que hay que llevarlos así. Solo que hay hermanos que les gusta anotar, ¿no? Entonces, por eso que mejor yo los he escrito. Pero en realidad la idea es que ustedes lo comprendan, lo entiendan y lo puedan, ¿qué? Explicar. Entonces, así, hermanos, no tienes por qué darte una lección. Sí, en 3, claro, no. Si el hermano sabe leer, tú enfócate el contenido de la lección y ese contenido desarrollale y explícale. Nada más. Sí. Sí, porque a veces yo sé que, sobre todo, hermana, la primera hay un poquito, hay que llenar datos, pero estas, o sea, hay que explicarles a la persona. Por eso su preocupación tiene que ser ustedes entenderlo. Sí. Bien, oramos y nos vamos. Señor, gracias por esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú vives. Gracias porque tú reinas, Señor. Te alabamos, Dios. Bendice esta lección que hemos desarrollado. Y gracias, Señor, por los distintos hermanos que participan. Bendice sus vidas. Llévalo, Señor, con bien y que tu presencia esté siempre en ellos y con ellos. En nombre de Jesús. Amén.